Le damos la bienvenida en el programa de hoy al doctor Jorge Camilletti. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, El doctor Jorge Camilletti tiene un recorrido muy amplio, prestigioso, pasó por un montón de lugares. Hoy se desempeña como jefe del servicio de cardiología del Hospital Italiano, ¿es así? así es, Pablo. Ya hace más de 5 años que estoy en la jefatura del área de cardiología en el italiano. Eh, Así que sí, estamos trabajando fuerte, un hospital grande con muchos cardiólogos y mucha gente en formación también. Tenemos muchos fellows y residentes, así que trabajando es una muy linda tarea. Bien, y en tu pasado fuiste presidente de la Federación Argentina de Cardiología y algunos otros temas que vamos a ir abordando. Mucha participación en sociedades científicas. Sí, siempre me gustó y me parece que involucrarse en las sociedades científicas te acerca mucho a lo a la ciencia y sobre todo a los colegas, ¿no? Entonces, participé, sí, desde que terminé la residencia y rendí mi título de especialista como cardiólogo en la Sociedad de Cardiología de La Plata. Fui presidente de la Sociedad de Cardiología de La Plata. Después yo hice un fellow en cardiología nuclear y terminé presidiendo la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear. Y Ah, bueno, en el 2019 fui presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Para mí, un espacio y un lugar que representa muchísimo, porque tiene un impacto en la cardiología nacional muy grande. Así que contento de haber pasado por esas sociedades científicas y creo que eh, aporta muchísimo al recorrido profesional de uno. ujú. Así que Vamos a ir desandando todo eso, pero primero quiero indagar un poco en tu origen. El doctor Jorge Camilletti, ¿naciste en La Plata, Jorge? sí, nací en La Plata ya hace ¿En unos qué, cuantos años. en qué barrio? Nací en realidad, bueno, yo nací en el Hospital Italiano. Ah, Eh, pero viví toda mi vida en Hernández. Es un, en esa época era la periferia de la ciudad. En realidad, mis bisabuelos vivían en Hernández, así que, eh, eh, bueno, nada, mi mis familia, abuelos. mis bisabuelos, sí, ¿Y qué, sí. Camilletti? ¿Venidos de Eh, allá? sí, mi abuelo Camiletti en realidad vino de Italia junto con mi abuela. eh, y se instalaron entre La Granja y Hernández, que es en Hernández, actualmente es ahí en Hernández. Se instalaron y ya mis bisabuelos de parte de mamá estaban instalados ahí en Hernández, así que mis viejos se conocían Ah, mira que... desde muy chicos. Y bueno, yo vengo de una familia de médicos, somos todos médicos. En mis hermanos, yo tengo 5 hermanos médicos y papá era médico, así que No te puedo creer. eh, sí, papá se instaló ahí en la Granja Hernández y bueno, tenía un montón de pacientes, así que toda mi vida estuve muy relacionado con eso, con ese barrio, ¿no? Hasta que bueno, después me casé y me mudé al centro. Bien, y la novia no la conseguiste en Hernández. No era de ahí. Bien, Jorge, ¿vos indagaste un poco en el origen de tus abuelos, en la zona de Italia desde la que vinieron? ¿O no? Eh, sí, mis abuelos Camiletti eran de Rieti. En realidad es una zona muy cerquita de Roma, al norte de Roma, a 60 kilómetros de Roma. Eh, sí, tuve la oportunidad yo soy el más chico de los hermanos, así Ah, que los tuve a mis abuelos, pero no mucho tiempo. Pero sí tuve la oportunidad de poder charlar con ellos y charlar los orígenes qué hermoso. de la familia, sí. Así que sí, somos de una zona del centro de Italia, en realidad, un poquito al norte de Roma.
¿Y tu papá médico, cómo surgió? ¿Él te contó por qué? ¿Cómo decidió estudiar? La movilidad social ascendente de la que justamente estamos hablando en estos días en nuestro país. ¿Tu abuelo también era médico? No, no, Ajá. no, no. Mis abuelos vinieron de Italia con esa lógica del inmigrante de buscar un espacio eh, para desarrollarse, para trabajar. Fue así que compraron algunas hectáreas ahí en Hernández y desarrollaron, trabajaron la tierra y bueno, así pudieron criar a 5 hijos, 4 mujeres, las cuales eh, mi abuelo insistió y mi abuela, ¿no? Insistieron que estudiaran, así que son las 4 mujeres maestras y papá estudió medicina, así que para mi abuelo eso era uno de los objetivos más importantes. Además, eh, según lo cuenta la historia y me lo han contado mi abuelo, eh, una de las cosas que definió el lugar que elige para instalarse es que había una escuela muy cerca y que había un hospital muy cerca, que estaba el hospital de Gonet, y bueno, así es que eligen instalarse en esa zona. Mirá qué linda historia. Sí. ¿Y a vos te llegó como legado? ¿En qué momento se despertó tu vocación? ¿Cuándo supiste que vos también querías ser médico? Mira, en mi familia, como te digo, somos todos médicos, así Oh, que todos. Así que siempre lo único de lo que más se hablaba era de medicina. Yo era como algo obvio que iba a estudiar medicina y siempre pensé que iba a ser médico. Nunca se me ocurrió estudiar otra cosa. mirá. Sí, me gustan otras actividades, pero siempre, toda mi vida, mi objetivo era estudiar medicina. Es decir, hay un Como- detalle que Ujú. cuando yo era muy chico, iba al colegio, al colegio primario, al jardín, qué sé yo, era muy joven, me acuerdo, pero tengo algo en la cabeza. Me vestía con el guardapolvo del colegio y iba un rato a atender consultorio con mi viejo. No Te te estoy puedo hablando, creer. tenía 4 o 5 años, ¿eh? Y mi Increíble. viejo me llevaba un ratito, porque papá eh, eh, fue jefe de servicio de clínica y después director del hospital de Gonet y atendía consultorio en casa, ¿sí? Al lado de mi casa él tenía su consultorio, así que atendía la tarde, lo atendía en casa. Y así que yo iba y lo acompañaba media horita, pero me vestía me- Me desde muy encanta. chico. Qué Sí, linda historia, Jorge. sí. Y bueno, cuando ya empezaste a ser más consciente después de la adolescencia y todo, ya ese destino marcado se transformó en una historia propia que vos mismo fuiste edificando. ¿Cómo fue ese pasar por la facultad? ¿Te acordás? Dos o tres momentos. Sí, en realidad la carrera, yo hice la carrera en tiempo y forma, en realidad. Eh, y bueno, fue una época muy linda, es una época muy linda la de uno cuando es estudiante universitario, ¿sí? Tiene la edad ideal y está para estudiar y formarse. Así que sí, fue muy importante para mí esa época. Cuando, cuando me recibí, pues yo perdí a mi viejo, yo estaba en la mitad de la carrera, cuando papá hizo una muerte súbita, No te puedo y creer. creo que eso fue una de las cosas que me marcó para después definir hacer cardiología. Eh, me- Creo yo, no, nunca lo definí como que ese había sido el hito para llevarme hacia la cardiología, pero bueno, creo que puede haber influenciado, sí, sin duda. Ese suceso, mira vos, tu papá entonces, porque bueno, era prácticamente el hecho que se tenía que preguntar, era, los alcanzó a ver a todos los hijos médicos, me imaginaba el orgullo y mirá esta historia que me contás,
No. Mi viejo estaba orgulloso, obvio, de que todos, encima él era un fanático de la medicina, así que estaba orgulloso de que todos estábamos estudiando medicina, pero mi hermano y yo no nos habíamos recibido cuando papá falleció. Ah, bien. Estábamos ahí terminando la carrera, yo estaba por la mitad y mi hermano estaba terminando la carrera, pero no nos habíamos recibido, sí mis hermanas. Claro, en ese Eh, contexto familiar y todo eso, te preguntaba lo de la especialidad, vos decías, ese suceso por ahí condicionó, ¿había conversaciones entre los hermanos sobre cuál era la mejor opción para estudiar una especialidad? En realidad nunca, siempre la decisión la tomaba cada uno. Mis hermanas hicieron clínica médica, mi hermano es anestesista, Ah, y yo terminé siendo cardiólogo, pero me parece que la decisión fue, siempre me gustó la cardiología, desde siempre. Creo que una de las cosas que me puede haber empujado un poquitito más hacia eso es... ya te digo, la muerte súbita de papá y que creo que eso me movilizó para terminar estudiando, haciendo la especialidad, haciendo cardiología. lo entiendo. Una adolescencia, como vos dijiste, con objetivos claros, con una disciplina lógica. ¿El deporte cómo fue también captándote? ¿Como un hecho Bueno, natural o la competencia? ¿Eso fue algo que descubriste de otra manera? no, toda mi vida hice deporte, siempre, desde muy chico. Yo iba a un colegio marista en La Plata, y desde siempre teníamos al deporte como un tema Trascendente. trascendente en la historia de uno. En ese momento en el colegio se insistía mucho en el rugby, que era un juego que los maristas lo tomaban como eh, eh, que servía para unificar al grupo. Así que bueno, desde muy chico empecé a jugar al rugby y bueno, me desarrollé eh, deportivamente en el club, en el Club San Luis de La Plata y bueno, llegué a jugar en plantel superior, jugué en primera. Mira, eh, y sí, algo que me pone muy orgulloso porque en realidad eh, es una faceta de mi vida que también me ha marcado y mucho, ¿sí? Porque me ha hecho conocer a mis grandes amigos y en realidad me ha dado esa disciplina, eh, ese pensar en equipo, esas cosas que tiene el deporte y particularmente el rugby que son realmente buenas, ¿no? tu corazón en ese caso es rojo y azul a cuadros. En el Sí, sí, rugby. No sé, sí. no sé si es rojo y No, blanco y azul en el no, fútbol. en el fútbol no, es rojo y blanco, A pero en el bastones. rugby sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Yo, yo también soy de la Universidad de La Plata y recuerdo a algún compañero que pasaba por el Colegio San Luis, un sentido de pertenencia muy fuerte y muy arraigado, esto que contás del rugby y toda esa movida, toda esa actividad. Sí, bueno, viste que el deporte es trascendente y sobre todo el deporte en equipo. Y el rugby tiene algunas características que, por lo menos para mí, son importantes, ¿no? Es decir, como te decía, el trabajo en equipo, el pensar en conjunto, la resiliencia, un montón de cosas que hacen que sean valores que uno los toma, y más si los vive durante muchos años, los toma y los aplica en gran parte de su actividad. En este caso puede ser la actividad laboral, como familiar, pero sí, realmente eh, el colegio y el club me han aportado un montón de cosas muy, pero muy importantes. Sí. Marcaron. Jorge, con respecto a lo que hablábamos en el comienzo,
tu participación intensa y comprometida en sociedades científicas se fue dando de manera paulatina, era algo que ya te movilizaba desde el momento del estudio de grado. ¿Cómo surgió? Mira, siempre fue algo que me atrajo en la participación en las sociedades científicas. Cuando terminé mi residencia, rendí el título de especialista y bueno, pude empezar a participar en la Sociedad de Cardiología de La Plata. Eh, Empecé y traté de hacer mucha actividad dentro de la sociedad y así eso me terminó llevando a presidirla ya hace muchos años y, y bueno, después también mi relación con la cardiología a nivel nacional hizo que empiece a participar en la Federación Argentina de Cardiología y bueno, con gran orgullo puedo decir que en el 19 terminé presidiendo la Federación Argentina de Cardiología. Creo que es una de las sociedades científicas de cardiología en el país más importantes y con impacto a nivel nacional, obvio, y a nivel internacional también. Me llevó a- a conocer a muchos cardiólogos en el mundo y bueno, no solamente me trajo la posibilidad de hacer amigos, sino de participar en varios congresos internacionales, ¿no? ¿Y lo de medicina nuclear? Mira, cuando termino la residencia en el italiano, yo fui residente de cardiología universitario en el italiano, que depende de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Cuando terminé, eh, había que elegir alguna subespecialidad porque me atraía bastante las imágenes. Así que bueno, eh, hablé con el cardiólogo que estaba a cargo, en este caso, de cardiología nuclear, que era el doctor Aníbal Mele. Y Aníbal terminó siendo un mentor mío dentro de lo que es la subespecialidad. Él no solamente me aceptó para hacer el fellow ahí en el hospital, en el italiano, sino que después terminamos trabajando juntos muchos años y realmente, bueno, terminamos siendo muy amigos con Aníbal, tenemos una relación de amistad de larga data. Y como te digo, él un poco fue dentro de lo que fue la cardiología nuclear, fue mi mentor, sin duda. Ese vínculo del gran maestro, ¿no? Que se nota en el momento en que te expresás con cierta admiración del doctor Mele, hoy como jefe del servicio, en las nuevas generaciones de médicos, ¿sentís que está presente todavía o es algo que se ha ido diluyendo? Mira, yo creo que eso fue cambiando algo. Igualmente, me parece que el concepto del mentor, el concepto eh, no tiene por qué haber un solo mentor. Uno puede tener diferentes mentores en diferentes temas, ¿no? Obviamente, cuando yo arranqué haciendo cardiología nuclear, Aníbal Mele me dio una mano muy importante y acompañó en mi desarrollo, pero hubo eh, otros cardiólogos que para mí eran personas a seguir. Y creo que esas cosas influyen en uno. Y creo que hoy sigue estando el concepto sigue estando la idea de tener como objetivo algún médico que es un poco más grande, que no necesariamente tiene que ser un viejo, sino que haya recorrido un poco la historia antes que vos, ¿no? Y creo que eso en la gente que mira hacia el futuro todavía sigue existiendo. Exacto. Eh, Que sí, sí, apuntala total. a tu desarrollo, obviamente. Obviamente, obviamente. El desarrollo es tuyo, no es del mentor.
sino que ese mentor es el que te guía te lleva un poco hacia Una. cuál es el camino a elegir, ¿no? Ujú. ¿Tu familia cómo está compuesta hoy? Bueno, yo estoy casado con María Laura, que hace más de 30 años que estoy casado. Ujú. Eh, y tengo dos hijos. Tengo mi hija, Delfina, eh, que ya es abogada, y mi hijo Franco, que se está por recibir de administrador de empresa. Mira, o sea que ninguno tomó el testimonio de los No, caminos. no, no hay ninguno siguió la línea de la salud. Pero bueno, a veces para mí lo importante en los hijos es que elijan eh, el norte que ellos más les guste, ¿no? Totalmente. Jorge, en lo que es el desempeño de tu profesión hoy, ¿cuáles son los desafíos en el corto, mediano plazo? Bueno, en realidad uno lo que intenta hacer es tratar de seguir creciendo desde lo institucional, obviamente. En este momento me toca manejar un servicio de cardiología, un área de cardiología, que es una de las más importantes en la ciudad y no está lejos de serlo en la provincia, así que, porque tenemos un servicio que trabaja y mucho, que tiene un volumen de asistencial muy importante. Y para mí el desafío más importante es tratar de sostener el proyecto docente, ¿sí? Nosotros, como te decía, tenemos fellows, residentes, y creo que el tratar de sostenerlo, nosotros tenemos, el proyecto eh, educativo está íntimamente ligado con posgrado de la universidad, así que tenemos una relación directa con posgrado y me parece que el desafío más importante es tratar de sostenerlo y mantener la jerarquía que hoy tiene para formar, para formar cardiólogos en realidad. Y por otro lado, tratar de ofrecer la mejor medicina que uno pueda ofrecer, no solamente, obvio, uno mismo en la cardiología nuclear, sino en todas las facetas de la cardiología en el servicio del hospital, ¿no? Del hospital italiano. Hoy somos un servicio importante, como te decía, en la ¿Cuántos, ciudad. cuántos Sí. cardiólogos, cuántos cardiólogos entre personal del staff, los fellows, residentes, cuántos son aproximadamente? Y debemos ser alrededor de 55 cardiólogos. Impresionante. Eh, y somos muchos, sí, porque entre los fellows, los residentes y los médicos de staff, somos muchos, sí, sí, Mira, sí. así que amalgamar todo ese potencial, poner horizontes claros, definidos, también te involucran desde la visión de la gestión, más allá de lo que es el ejercicio médico. Sí, sí, obviamente. Hoy tratar de llevar adelante una estructura de esas características necesita gestión, no solamente la actividad asistencial y médica, sino gestión. En cada uno de los lugares, eh, con- llámese consultorios, unidad coronaria, imágenes, eco, cámara gamma, tomografía o la estructura invasiva como es eh, la hemodinamia o la cirugía, todos dependen de el área de cardiología, todos tienen leads que son muy fuertes cada uno de esos espacios y todo eso, bueno, hay que llevarlo y tratar de que siempre demos la mejor medicina posible y estar eh, instalados en una posición importante dentro de lo que es la cardiología a nivel platense y a nivel nacional, obvio. Así que, Porque bueno,
Perdón, perdón. No, no, no. Digo, es una tarea difícil, pero bueno, me apasiona y es algo que lo hago con mucho sentido de pertenencia y mucho cariño hacia eso cuando hablo de gestión, ¿no? Ujú, te entiendo. Como para ir finalizando, si vos tuvieras la posibilidad de tener a los R1, a los residentes de primero, y tenés que decirle algunas palabras como para motivarlos, hablarles de lo que va a ser un largo recorrido en el ejercicio de la profesión médica, ¿qué palabras elegirías? Mira, creo que un residente de primer año está en la etapa más linda de la carrera de medicina, porque está en un momento que tiene que usarlo para pensar en crecer desde el punto de vista de su formación. Eh, Así que para mí, todo lo que es la residencia hay que aprovecharlo eh, al 100%, porque va a ser la base que te va a sostener durante toda tu trayectoria como profesional. Y creo que lo que es clave es que uno tiene que ponerse un proyecto a futuro y tratar de ir hacia ese norte que se planteó. Probablemente va a ir modificando algunos objetivos a lo largo del tiempo, porque, bueno, la situación y te pueden ir modificando objetivos, pero creo que ese norte, que tiene que ser ambicioso, uno lo tiene que tener desde siempre, desde que arranca, eh, porque eso te va a llevar a hacer las cosas bien. Yo quiero agradecerte por tu calidez y tu predisposición desde este espacio en el que tratamos de conectarnos con historias de colegas y pasar un momento agradable. Te repito, te agradezco y bueno, los últimos instantes son para que vos agregues lo que te parezca. No, primero quiero agradecerte, Pablo, por la invitación. Para mí estos espacios eh, son muy lindos porque uno puede contar un poco la experiencia de uno de vida, ¿no? Porque pasamos por no solo la faceta profesional, sino que también charlamos sobre mi vida. Y, y no, para mí esta actividad que vos estás desarrollando me parece que nos termina uniendo y dando algunos espacios que nos permiten ir conociéndonos. Así que bueno, no, nada. Gracias por la invitación y te repito. Para mí es un gusto enorme poder contar algunas cosas mías que me parece que son interesantes, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto, así lo sentí yo y seguramente que nuestros espectadores también. Jorge, te agradezco muchísimo y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Nos vemos, Pablo.